La parte 2 se titula Esperanza condicional. Volvamos a nuestras variables condicionadas. ¿Qué aprendimos en el video anterior? Tenemos un vector aleatorio que puede estar compuesto por variables discretas, continuas o una discreta y una continua. Aprendimos a encontrar la distribución de las variables condicionadas y dado x igual a x chiquita y x dado y igual a y chiquita, para todos los casos posibles de combinaciones entre variables discretas y continuas. Ahora, si tenemos nuevas variables aleatorias, de las cuales ya conocemos su distribución, tranquilamente podemos calcularles la esperanza y la varianza, ¿no? ¿Cómo haríamos en cada caso? Si la variable aleatoria y dado x igual a x chiquita es una variable aleatoria discreta, entonces podríamos usar la definición de esperanza para una variable discreta y calcularla como la esperanza de esta nueva variable, que llamé y dado x igual a x chiquita, va a ser la suma para todos los i's en el rango de i de y por su función de probabilidad, en este caso la función de probabilidad de y dado x igual a x chiquita, que como ya vimos y entendimos es función de y. ¿Qué pasa si y dado x igual a x chiquita es una variable aleatoria continua? Bueno, entonces voy a usar la definición de esperanza para variable continua, y eso era la integral de menos infinito a infinito de y por su función de densidad, que en este caso es la densidad de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita. Fíjate que estas funciones, o sea, estas esperanzas son funciones de x. Y como son funciones de x, les vamos a poner un nombre. Las vamos a llamar función de regresión. Y la notación que vamos a usar es phi minúscula de x chiquita, en este caso. Como ejemplo, busquemos la función de regresión para los ejemplos 1 y 2 del video 1. ¿Te acordás cuáles eran? En el ejemplo 1 teníamos la variable y dado x igual a x chiquita, era la cantidad de productos del vendedor 2, si sabía cuántos había del vendedor 1. Esta variable dependía de x chiquita. Nosotros habíamos encontrado la función de probabilidad de y dado x igual a 1. Habíamos visto que era una Bernoulli. Por lo tanto, la esperanza de esta variable es el parámetro p que nos había dado 105 sobre 300. Lo mismo puedo hacer cuando x es 2. Cuando x era 2, y valía 0 con probabilidad 1. Por lo tanto, la esperanza de y dado x igual a 2 es igual a 0. ¿Qué pasa si x es 0? Si x es 0, teníamos que y podía tomar los valores 0, 1 y 2. Podemos calcular la función de probabilidad de esta variable condicionada y teniendo esa función de probabilidad calcular la esperanza usando la definición. ¿Qué es lo que hice entonces? Calculé la función de probabilidad para cada una de las variables condicionadas, que en este caso son 3, y a partir de ello calculé la esperanza usando la definición que tenemos desde el capítulo 3. ¿Quién sería la función de regresión entonces? Phi de x chiquita. Es la esperanza de y, dado que x es igual a x chiquita, o sea, quiero escribirlo como función de x chiquita. Bueno, ¿qué tenemos? Que esta función va a ser 7 décimos si x chiquita es 0, va a ser 105 sobre 300 si x chiquita es 1 y va a ser 0 si x chiquita es 2. Cuidado que acá el 0 sí importa porque es un valor posible de esta esperanza. A ver cómo hacemos en el ejemplo 2. Va a ser un poquito más fácil, fíjate. ¿Quién es phi de x? Habíamos encontrado, en el ejemplo 2, que nuestra variable condicionada y dado x igual a x chiquito tenía distribución exponencial de parámetro 1 sobre x chiquito. Por lo tanto, no hace falta que hagamos el cálculo de la esperanza para esta variable aleatoria, porque ya sabemos que si tenemos una variable exponencial de parámetro lambda, su esperanza va a ser 1 sobre lambda. La calculamos en el video, la calculamos en la guía y además tenemos la tablita por las dudas si no nos acordamos. Entonces, ¿quién va a ser phi de x chiquita? Bueno, por definición es la esperanza de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita. En este caso va a valer x chiquita. Ahora,
para cualquier valor de x chiquita en R? No, cuidado, ¿no? Acordate que el soporte de x era únicamente todos los números entre 0 y 1. No nos podemos olvidar de aclarar esta función de x chiquita para qué valores de x chiquita vale. A ver, x no es más una variable aleatoria, es un número que puede estar entre 0 y 1. Hasta que no aclaremos para qué valor de x quiero esta función evaluada, voy a tener que avisar qué valores puede tomar. Ahora sí vamos con la definición. ¿Quién es esta famosa esperanza condicional? Si llamamos phi de x a la esperanza de la variable condicionada y dado que x grande es igual a x chiquito, entonces fíjate que phi es una función que sale del soporte de x y te devuelve valores en R. Va a ser una función que siempre me devuelva valores en R. Ahora voy a definir una nueva variable aleatoria llamada esperanza condicional de y dada x. Y la vamos a denotar como e de y dado x. ¿Y cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar como la función de regresión que obtuvimos antes evaluada en la variable aleatoria. O sea, la esperanza condicional de y dado x es una variable aleatoria que resulta de la función de regresión evaluada en la variable aleatoria x. Ahora cuidado porque esta notación es un poco peligrosa. Miremos esto. En la función de regresión estamos calculándole la esperanza a una variable aleatoria. Esa variable aleatoria es y dado x igual a x chiquita. Lo que tenemos acá como notación e de y dado x, todo eso es una variable aleatoria. No es que le estamos calculando la esperanza a algo. Cuidado porque esta notación que no te resulte engañosa. Todo este bodoque e de y dado x es todo una variable aleatoria. La función de regresión siempre va a ser un número. Cuando la evaluemos en una variable aleatoria, vamos a tener una nueva variable aleatoria que va a ser función de x. Veamos la propiedad más importante que tiene esta nueva variable aleatoria que llamamos esperanza condicional. La propiedad dice que si a esta variable aleatoria le calculamos la esperanza, esa esperanza va a coincidir con la esperanza de y. Bien, demostremos que esto se cumple. La demostración te la voy a hacer para variables aleatorias continuas, pero vale para cualquiera. Es simplemente para elegir una. Entonces, ¿qué sería la esperanza de la esperanza condicional de y dado x? Bueno, es la esperanza de phi evaluada en x grande. Phi evaluada en x grande es una función de la variable aleatoria x. Y ya sabemos calcular la esperanza de una función de x, ¿no? Es la integral de menos infinito a infinito de esa función evaluada en x chiquita por la densidad de x, siempre y cuando x sea una variable continua. Pero además tenemos que phi de x se define como la esperanza de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita. Y hoy al principio del video te conté que esta esperanza se calcula como la integral de menos infinito a infinito de y chiquita por la densidad de la variable condicionada. Reemplazando, tenemos que la esperanza de la esperanza condicional es la integral doble de menos a más infinito de y por la función densidad condicional de y dado x en x chiquito por la marginal de x. Ahora, la densidad de la variable condicional por la marginal no es nada más ni nada menos que la conjunta y la integral doble de y por la conjunta no es nada más ni nada menos que la esperanza de y. Entonces me construí una nueva variable aleatoria que si le calculo la esperanza me da lo mismo que la esperanza de y. Bueno, por ahora por ahí te estoy mareando y me decís, ¿de qué me sirve? Bueno, muchas veces vas a ver que esta nueva variable aleatoria la podemos conseguir, pero conseguir ahí es muy, muy, muy difícil. ¿Cómo será nuestra esperanza condicional para los dos ejemplos que ya vimos hoy y en el capítulo anterior? En el ejemplo 1 teníamos que la función de regresión phi de x era 7 décimos si x chiquita era 0, 105 sobre 300 si x chiquita era 1 y 0 si x chiquita era 2. Entonces la esperanza condicional, esta nueva variable aleatoria, será esa función phi evaluada en x grande. Bueno, ¿dónde está la x chiquita para evaluarla? Bueno,
en los valores posibles. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos que esta esperanza condicional será 7 décimos si la variable aleatoria x es 0, 105 sobre 300 si x es 1 y 0 si x es 2. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta nueva variable aleatoria toma solo 3 valores posibles, por lo tanto va a ser una variable aleatoria discreta. Y puedo entonces, si quisiera, buscar la función de probabilidad de esta nueva variable haciendo la transformación, porque fíjate que a esta nueva variable la conozco como función de la variable aleatoria x. ¿Qué pasa en el ejemplo 2? En el ejemplo 2 vimos que la función de regresión valía x chiquita siempre y cuando x chiquita esté entre 0 y 1. ¿Quién será entonces la esperanza condicional? Bueno, simplemente será agarrar esa función y evaluarla en x grande. Por lo tanto, bueno, acá no hay mucha ciencia, nos quedará directamente que la esperanza condicional es x. Esta esperanza condicional será una variable aleatoria continua y va a tener la misma distribución que mi variable x, porque coinciden. Voy a repetir esto muchas veces, te vas a cansar, pero es que es muy difícil de entender lo que está pasando. Entonces lo voy a decir muchas veces más. No te confundas con la escritura. Cuando digo e de y dado x igual a x chiquito, lo que estoy calculando es la esperanza de la variable aleatoria y dado x igual a x chiquito. Ahora, cuando digo esperanza condicional de y dado x, estoy hablando de una nueva variable aleatoria. Y si esta notación te confunde, agarra toda esta variable aleatoria y de repente llamala w. Cualquier nombre, es una nueva variable aleatoria, que la voy a poder conocer como función de la variable aleatoria x. Vamos a ver algunas propiedades más y quiero llegar a contarte quién es en esencia esta nueva variable aleatoria y por qué me interesa tanto que aprendas qué significa. Veamos algunas propiedades más. Van a ser bastante útiles al momento de resolver ejercicios. La primera dice que si tenemos x e y variables aleatorias y tenemos s y r dos funciones medibles, tales que las variables aleatorias r de x por s de y, r de x y s de y, fíjate que son todas funciones de variables aleatorias, necesito que estas nuevas variables tengan esperanza finita. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza condicional de r de x por s de y condicionado a x, esto va a ser lo mismo que la función r de x multiplicado por la esperanza de s de y dado x. La 2 dice que si tenemos y1 e y2 variables aleatorias con esperanza finita, la esperanza condicional de la combinación lineal de y1 y y2 dado x resulta ser en la combinación lineal de las esperanzas condicionales. Una locura. Una variable aleatoria igual a una combinación lineal de otras dos variables aleatorias. La propiedad 3 es la más simple, me parece, para entender, que te dice que si la esperanza condicional de y dado x coincide con la esperanza de y, esto va a ocurrir si x e y son independientes. Y la cuarta sale de la 1, dudé en ponerla, pero me parece que va a ser útil de todas formas tenerla. Si la esperanza condicional de r de x dado x va a coincidir con la función r de x directamente. Me gustaría que esta parte la veas en el libro de Wackerly que te recomendé en la bibliografía, porque todas las demostraciones de estas propiedades están y tenés otras propiedades más para terminar de digerir el tema. Me parece un hermoso libro para leer todas estas cosas. Creo que tiene suficientes ejemplos para que entiendas estas propiedades bien y cómo funcionan. Vamos a ver ahora una definición más formal, una definición que me gusta mucho. Y dice así: la variable aleatoria esperanza condicional de y dada x se define como phi de x grande igual a esperanza de y dado x, con phi una función medible tal que la esperanza de y menos phi de x por t de x es igual a 0 para toda función t medible donde t es una función que va del soporte de x a r.
tal que y por t de x tiene esperanza finita. Definiremos a phi de x chiquita como la esperanza de y dado x igual a x chiquita. Es una definición súper intensa que es difícil de entender. Una observación importante es que la esperanza condicional siempre existe y además es única con probabilidad 1. ¿Qué querré estar diciéndote con esta definición? O sea, genial, tengo una nueva variable aleatoria, la definiste de una forma recontra rebuscada, ya entendí cómo encontrarla, pero ¿es alguien importante? ¿Por qué quiero aprenderla? ¿Y qué significa esta definición que me acabas de dar? Bueno, vamos a tratar de entender toda esta definición. Uno de los objetivos principales de la estadística es tratar de predecir el futuro. Estudiamos experimentos aleatorios para poder adivinar con algún grado de certeza qué es lo que va a pasar después. Es como la forma más cercana que tenemos a una bola de cristal. Será por eso que el tema que te voy a contar es uno de mis favoritos. Lo que vamos a intentar es analizar si una variable aleatoria y tiene alguna relación con otras variables x, de manera que si yo pudiera medir fácilmente las x, usando esa función podría conocer el valor de y. Sabemos que no vamos a poder encontrar una relación exacta, pero podríamos pensar en encontrar una función de las variables x que estén lo más cerca posible de y. El título del tema es predicción. Creo que ya con ese título te tuve que haber tentado de alguna forma. Tenemos y una variable aleatoria y x un vector aleatorio. Entonces decimos que existirá alguna función g de x que nos sirva para predecir a y. Para encontrar esa función, lo que vamos a hacer es calcular el error cuadrático medio, que se define como la esperanza de y menos esta función g de x todo al cuadrado. El error cuadrático medio, va a ser nuestra medida de distancia, porque como te comenté antes, estamos buscando la función de x que esté lo más cerca posible de y. Y lo que necesitamos es definir qué significa más cerca. Bueno, el error cuadrático medio nos da una idea de cercanía entre y g de x. Empecemos de a poco. Si buscamos el mejor predictor constante, ¿qué haríamos? El mejor predictor constante es buscar g de manera tal que g de x sea una constante, o sea, un valor en R. ¿Se te ocurre quién puede ser ese valor constante que minimiza el error cuadrático medio? Trata de pensarlo un poquito antes de que haga la cuenta. Lo que vamos a buscar es la función g que minimiza el error, con g una función constante. Entonces escribamos, busco c tal que el error cuadrático medio, que ¿quién va a ser en este caso? La esperanza de y menos c al cuadrado, sea mínimo. Entonces como c está en R, para encontrar el mínimo, ¿qué hacemos? Bueno, podemos derivar en función de c igualar a 0. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar el cuadrado adentro de la esperanza para poder después aplicar propiedades de la esperanza. ¿Qué sabíamos? Que la esperanza es lineal, por lo tanto la esperanza de y cuadrado menos 2c por y más c cuadrado es igual a la esperanza de y cuadrado menos 2 por c por la esperanza de y, porque 2 y c son constantes y salen afuera, más c cuadrado es una constante, la esperanza de una constante es esa constante, por lo tanto me queda c al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar esta función como función de c, derivar e igualar a 0. Derivando, fíjate que nos queda. Nos queda menos 2 esperanza de y más 2 veces c es igual a 0. Entonces despejando c, ¿qué me queda? Bueno, me queda lo que espero que hayas pensado antes, que el mejor predictor constante es la esperanza de y. Yo tengo que encontrar un valor solo, constante, que esté lo más cerca posible de toda mi variable. Y esa era la esperanza, era el centro de masa. Era lo que habíamos pensado para definir a la esperanza. ¿Y con quién coincide el error cuadrático medio? Fíjate, si ahora en lugar de c reemplazo por la esperanza de y, ¿quién me queda? Me queda la varianza de y. Esa es mi medida de dispersión de la variable. ¿La complicamos un poquito?
Bueno, busquemos ahora el mejor predictor lineal, siguiendo la misma idea. ¿Qué significa el mejor predictor lineal? Ahora g de x va a ser una recta. Entonces el mejor predictor lineal es la ecuación que resulta de minimizar el error cuadrático medio, que en este caso lo escribimos como la esperanza de y menos a menos b por x todo al cuadrado. Esta cuenta va a ser la misma idea que lo que hicimos recién, pero por supuesto va a quedar muchísimo más larga porque tenemos que desarrollar el cuadrado, aplicar propiedades de la esperanza y después hacer las derivadas parciales en función de a y de b, igualar esas derivadas a cero y resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a hacer todo el desarrollo un poquito rápido y vamos a ver qué nos queda. Desarrollo el cuadrado, aplico propiedad de linealidad, ¿sí? Las constantes salen afuera, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, y luego derivo en función de a y en función de b igualando a cero. Si despejo, toda esta cuenta resulta en que a se puede escribir como la esperanza de y más b por la esperanza de x, y b se puede escribir como la covarianza entre x e y dividido la varianza de x. Si reemplazo b en a, tengo los dos resultados en función de x y de y. Reemplacemos en la ecuación g de x, que en este caso, que g de x es lineal, la vamos a anotar con la y con un sombrerito arriba. Eso va a significar que estamos prediciendo el valor de y. Reemplazando, fíjate que me queda que y sombrero es igual a la covarianza entre x y dividido la varianza de x, que vimos que era la pendiente, por x menos su esperanza más la esperanza de y. Esta va a ser nuestra función lineal de x que está lo más cerca posible de y en términos del error cuadrático medio. Va a ser muy común que querramos hallar la función de x que esté lo más cerca posible de y. Por lo tanto, en este caso en que es lineal, tenemos un nombre especial para ella y se llama recta de regresión, de y basada en x. Vamos a hacer un ejemplo. Sea x y un vector aleatorio con densidad conjunta f de xy en xy igual a 2 con la indicadora de 0 menor que y menor o igual a x menor a 1 y 0. Por lo tanto, vale 2 en el triangulito descrito por la indicadora y 0 en otros casos. Hallar el mejor predictor lineal de y basado en x. Y que me pidan esto es lo mismo que me pidan hallar la recta de regresión de y dado x. Como siempre, lo primero que vamos a hacer en estos ejercicios es graficar el soporte de nuestra densidad conjunta para entender cuáles son los valores posibles de nuestras variables aleatorias x e y. En este caso tenemos el triangulito inferior entre 0 y 1 para las dos variables. Si llamamos R a la región donde tenemos el soporte, nuestra densidad vale 2 cuando un puntito xy se encuentra en R y 0 en otros casos. Entonces, ¿quién va a ser nuestra recta de regresión y sombrero? Va a ser la covarianza entre x y dividido la varianza por x menos la esperanza de x más la esperanza de y. Bueno, tenemos que hacer 4 cuentas, vamos a ponernos en marcha. Como la densidad es constante en nuestra región R, podemos buscar la esperanza de x y la esperanza de y simplemente encontrando el centro de masa, es decir, encontrando el baricentro del triangulito soporte. Sabemos que en un triángulo rectángulo el centro se encuentra a 2/3 de la base. Podemos pintar que tenemos el centro en este punto que corresponde al vector 2/3 en x, 1/3 en y. Por lo tanto, la esperanza de x es 2/3 para x y 1/3 para y. No será tan fácil calcular la varianza y la covarianza, vamos a tener que ir a la definición de esperanza de una función de dos variables. La varianza de x la podemos calcular como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. La esperanza de x cuadrado por definición es la integral doble
de x al cuadrado por nuestra función de densidad, que vale 2 si y está entre 0 y x está entre 0 y 1. A esa integral le tenemos que restar el valor que ya teníamos, 2/3 al cuadrado. Resolviendo la integral y luego la resta, resulta en que la varianza de x es 1 sobre 18. Para calcular la covarianza, la misma idea. La covarianza entre x y y la podemos calcular como la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. La esperanza de x por y, de vuelta por la definición que vimos, la podemos calcular como la integral doble de x por y por la densidad sobre el triángulo, porque afuera vale 0, entonces la densidad en el triángulo vale 2 y los límites de integración son los mismos que antes. Si integro primero en y, va a ir entre 0 y x, y después integro en x, que va a variar entre 0 y 1. Esta integral le tengo que restar 2/3 por 1/3. Resolviendo las cuentas, nos queda que la covarianza es 1 sobre 36. Cuidadito, acá nos volvemos atrás, miramos el gráfico y vemos que efectivamente la covarianza tenía que dar positiva. Te dejo eso para que pienses e interpretes este resultado. Una vez que hicimos todas estas cuentas, solamente tenemos que reemplazar en la fórmula. ¿Por qué? Porque y sombrero ya sabemos que va a ser la covarianza sobre la varianza, reemplazamos por los valores, por x menos su esperanza más la esperanza de y. Reemplazamos por todos los resultados que tenemos y resulta en que la recta de regresión de y dada x es igual a 1/2 por x. Te conté el mejor predictor constante, el mejor predictor lineal, pero supongo que te estarás preguntando, ¿cuál es el mejor predictor? Punto. Quiero saber cuál es el mejor. Bueno, yo también quiero el mejor. Teníamos y una variable aleatoria, g de x una función de la variable aleatoria x, que nos iba a servir para predecir a y. Entonces buscábamos la función g de x, tal que el error cuadrático medio, que habíamos definido como la esperanza de y menos g de x al cuadrado, sea mínima. Y habíamos encontrado el mejor predictor constante y el mejor predictor lineal. Y habíamos quedado pendientes ¿en qué? En que queríamos el mejor predictor. Ahora pensemos, si tenemos P un conjunto de predictores de la variable aleatoria y, ¿sí? Acá tengo todos los predictores posibles como funciones de x. Cada elemento de P va a ser una variable aleatoria observable. Van a ser funciones de estas x, las voy a poder observar. Supongamos que quiero predecir a y por y sombrero que está en P, o sea, cualquiera de estas funciones. Si uso como criterio de bondad de un predictor el error cuadrático medio, voy a decir que y sombrero sub 0 dentro de todas estas funciones es un predictor óptimo de y si para cualquier otro y sombrero el error cuadrático medio en este y0 es menor o igual que el error cuadrático medio para cualquier otro y. ¿Se entiende? Esto es lo que estoy queriendo decir cuando digo minimizo el error cuadrático medio. Bien, una condición suficiente para que y0 sea un predictor óptimo si usamos el criterio del error cuadrático medio es que la esperanza de y menos este y0 multiplicado por y sombrero valga 0 para todo y en P. Y además de ser un predictor óptimo, y0 va a ser el único predictor óptimo. Si ves la definición de esperanza condicional, dije exactamente lo mismo, solo que a y sombrero lo llamé t de x, porque estoy diciendo que y sombrero son todas las funciones que puedo formar con la variable aleatoria x, de manera que sean medibles y tenga esperanza. Entonces lo que estoy queriendo decir con la definición esa súper complicada que te di de esperanza condicional es que si calculo la esperanza de y menos g de x al cuadrado para cualquier función g de x en P, esa esperanza te va a dar mayor o igual que si calculas la esperanza de y menos la esperanza condicional al cuadrado. O sea, lo que te estoy diciendo
es que esta variable aleatoria esperanza condicional de y dado x es la función de x que mejor predice a y. Voy a hacerte un dibujito, pero no quiero confundirte, quiero ayudarte. Es una forma de ver lo que acabamos de aprender. Supongamos que tenemos el espacio creado por todas las funciones medibles t de x, que a ese espacio lo llamé P. Y tengo mi variable aleatoria y que no conozco y quiero predecir con una función de x. Entonces, y0 sombrero es una función que pertenece a P, porque dije que es una de esas funciones. Ahora, este predictor óptimo va a ser la proyección ortogonal de y sobre este espacio generado. ¿Por qué digo que es la proyección ortogonal? Fíjate, y menos y sombrero 0 es la distancia entre y sombrero 0, y la definición dice que y menos y 0 va a ser ortogonal a y sombrero para todo y en P. O sea que lo que estoy diciendo es que tengo la proyección ortogonal sobre el espacio formado por todas las funciones de x. ¿Y quién va a ser ese y sombrero? Es efectivamente la esperanza condicional de y dado x. La esperanza condicional es la función de x que mejor predice a y. Entonces, ¿qué pasa si resulta ser una recta? Yo te había dicho que la función lineal de x que mejor predice a y era la recta de regresión. Entonces, si la esperanza condicional resulta ser una recta, va a coincidir con la recta de regresión. ¿Que quién era? Y bueno, la habíamos definido como y sombrero, igual a la covarianza entre x e y dividido la varianza de x por x menos la esperanza de x más la esperanza de y. ¿Que quién era? Era la función lineal de x que mejor predice a y. Vamos a definir varianza condicional. Si tenemos x e y variables aleatorias con varianza de y finita, ¿quién va a ser la varianza de y dado x igual a x chiquita? Bueno, por definición va a ser la esperanza de y menos la esperanza de y dado x igual a x chiquita al cuadrado condicionado a x igual a x chiquita, porque estamos condicionando absolutamente todo. Ahora, si llamo tau a esta función de x, fíjate que la varianza de la variable condicionada de vuelta me va a quedar como función de x chiquita. Si la llamo tau a la varianza de la variable condicionada y dado x igual a x chiquita, tau de vuelta es una función que va del soporte de x a r. Vamos a llamar varianza condicional de y dado x a la variable aleatoria que resulta de agarrar esa función tau y evaluarla en la variable aleatoria x. Nos queda que la varianza condicional de y dado x va a ser la variable aleatoria esperanza de y menos la esperanza condicional al cuadrado condicionado a x. Si desarrollamos el cuadrado y aplicamos propiedades de esperanza condicional, esas que te dije que revises en el Walkerly y que vas a usar en varios ejemplos que veamos, queda que la varianza condicional la puedo escribir como la esperanza condicional de y cuadrado dado x menos la esperanza condicional de y dado x al cuadrado. O sea, va a ser función de estas dos variables aleatorias. La propiedad que más vas a usar de la varianza condicional va a ser una propiedad que la vamos a llamar con el nombre de Pitágoras, porque aparece de aplicar el teorema de Pitágoras. Y dice así, que la varianza de y la vas a poder calcular como la esperanza de la varianza condicional más la varianza de la esperanza condicional. Ya esto es loquísimo, vamos a demostrarlo porque si no, ¿de dónde salió, no? ¿Quién es la varianza condicional? ¿Cómo habíamos dicho que podíamos calcularla? La podíamos calcular como la esperanza condicional de y cuadrado dado x, la esperanza condicional de y dado x todo al cuadrado. Vamos a partirlo en dos. ¿Quién sería la esperanza de la varianza condicional de y dado x? Ese pedacito que estaba allá en la propiedad. Bueno, le aplico esperanza a la variable aleatoria varianza condicional. Me queda la esperanza de la esperanza condicional de y cuadrado de x, la esperanza de la esperanza de y dado x al cuadrado. Ahora, ¿qué decía la primera propiedad de esperanza condicional?
decía que la esperanza de y dado x era la esperanza de y. Acá en vez de y me queda y cuadrado, pero la propiedad es la misma. La esperanza condicional de y cuadrado dado x me va a dar lo mismo que la esperanza de y cuadrado. Para cualquier variable aleatoria, la esperanza condicional de mandarina dado x va a coincidir con la esperanza de mandarina. Eso va a pasar para cualquier variable aleatoria mandarina. Vamos con la segunda parte. ¿Quién sería la varianza de la esperanza condicional de y dado x? Y usando la fórmula de varianza que usamos desde que la aprendimos, la varianza de una variable aleatoria es la esperanza de esa variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza de la variable aleatoria todo al cuadrado. Y mi variable aleatoria ahora es esperanza condicional. Fíjate en el segundo término. La esperanza de y dado x es la esperanza de y. Por lo tanto, el segundo término resulta en esperanza de y al cuadrado. Si despejo esperanza de y dado x al cuadrado de 1 y de 2 e igualo esas dos ecuaciones, resulta efectivamente en la fórmula de Pitágoras para el cálculo de varianza que escribimos arriba. ¿La usamos para calcular la varianza de y en el ejemplo 2? Porque me parece que te asusté con la definición y quiero que veas que es re fácil. ¿Qué teníamos en el ejemplo 2? Que y dado x igual a x era una exponencial de parámetro 1 sobre x chiquito. Entonces, la esperanza de esta variable es x chiquita y la varianza es x chiquita al cuadrado. Esas las puedes ver en la tabla. Si sé que es exponencial, sé qué valores toman la esperanza y la varianza. Entonces, por mis dos definiciones, tanto la de esperanza condicional como la de varianza condicional, ¿quién era la esperanza condicional? Era la función de regresión evaluada en x grande. Por lo tanto, en este caso, la esperanza condicional de y dado x queda x grande. ¿Y quién era la varianza condicional? Era la función tau de x chiquita evaluada en x grande. Por lo tanto, la varianza condicional de y dado x es x grande al cuadrado. Usemos Pitágoras. Varianza de y es la esperanza de la varianza condicional más la varianza de la esperanza condicional. Esto resulta en la esperanza de x cuadrado más la varianza de x. Si tenemos la función de densidad de x, que la tenemos porque habíamos calculado ese mismo... hicimos la integral y todo en el capítulo anterior. Vimos que la función de densidad de x nos queda un hermoso triangulito entre 0 y 1. La esperanza de x da 2/3. La esperanza de x cuadrado la calculamos con la integral y nos da un medio. Reemplazando en la fórmula, esto nos queda esperanza de x cuadrado más esperanza de x cuadrado menos esperanza de x todo al cuadrado. Esto resulta en 1 menos 2/3 al cuadrado, que nos da 5/9. ¿Ves que la cuenta es súper simple? Calcular, si tenés como dato la variable condicionada y conoces la marginal de x, no debería resultarte complicado calcular la varianza usando